eFlow es una aplicación workflow que permite la implementación, automatización y seguimiento de procesos de toda índole, en los que se involucran tareas, documentos e información que pasan de un participante a otro, para el cumplimiento de objetivos específicos de acuerdo a ciertas reglas de negocio preestablecidas. Objetivo. El sistema eFlow tiene como objetivo el coadyuvar a que las empresas implementen sus procesos, y a partir de un uso frecuente por parte de sus empleados, logren mejorar la gestión de los mismos, implementando mecanismos de medición y mejoramiento continuo. ¿Qué es workflow? Workflow es un término que hace referencia a un conjunto de pasos que deben ser ejecutados para la consecución de una tarea o trabajo predeterminado. Se define como un sistema o secuencia de tareas de un proceso de negocio. Su definición y control puede ser manual, informatizado o mixto. Organiza y controla tareas, recursos y reglas necesarias para completar el proceso de negocio. Las nuevas tendencias, a la hora de regular las organizaciones, hacen del workflow una herramienta clave para lograr mayor agilidad y aumentar la descentralización de las actividades administrativas, comerciales y operativas. Acceso al sistema. Para ingresar al sistema eFlow, es necesario contar con acceso a Internet y abrir un navegador, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox u otro. Escriba la dirección que le sea proporcionada a su empresa en el browser del navegador. Una vez que se encuentre en la pantalla principal del sistema, deberá registrar el nombre de usuario que le fue proporcionado, su clave y luego hacer un clic con el mouse en el botón Ingresar. En caso de que esté ingresando al sistema por primera vez, su clave será exactamente igual a su usuario, por lo que deberá tener la precaución de cambiarla una vez dentro, mediante la opción Cambiar clave del panel principal. Perfil y jerarquía. Una vez se verifiquen sus credenciales de acceso, el sistema lo llevará al panel principal, en el que en la parte superior izquierda se mostrarán el perfil con el que está operando y su jerarquía. En caso de tener más de un perfil para acceder a diferentes opciones, solo debe seleccionarlo de la lista desplegable que se muestra cuando se hace clic en el mismo. Esto hará que el acceso a los botones se reconfigure de acuerdo con los permisos del perfil que eligió. De igual manera, si por algún motivo le fueron asignadas dos o más jerarquías en su organización, debe realizar la misma acción en la lista correspondiente. Para modificar nuevamente los perfiles o jerarquías con las que cuenta, debe presionar Panel para poder seleccionar otro perfil o jerarquía. Salir del sistema. Para salir del sistema, solo debe presionar el botón Salir, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Es muy importante realizar esta acción si ya no va a utilizar eFlow. Esto para evitar que otras personas accedan a información que puede ser confidencial. Menú principal. El menú principal tiene varios botones, cada uno con funcionalidades diferentes y que se habilitan de acuerdo con el perfil que le haya sido asignado. Se despliega del menú literal al gráfico presionando el símbolo más de la parte superior derecha y menos para retraerlo. Panel. Es el área principal del sistema donde se detallan el nombre del usuario conectado, la fecha y hora del último acceso al sistema, si existieron intentos cerrados con la contraseña y la opción Cambiar clave. Cambiar clave. Si desea cambiar su clave de acceso al sistema, debe presionar en Cambiar clave, que se encuentra en Panel. Una vez que ingrese a la pantalla, debe registrar su clave actual, esto con fines de validación, para evitar que cualquier persona registre el cambio de clave, y posteriormente registrar la nueva clave confirmando el mismo dato en el campo Confirmación. El sistema tiene implementadas políticas de contraseña, para exigir un grado mínimo de complejidad que evite claves simples. Las claves de seguridad deben cumplir los siguientes requisitos: tener 8 caracteres como mínimo. Ser escritas combinando letras minúsculas y mayúsculas. Contener mínimamente un carácter especial. Ejemplo, tender $123. Una vez registrados los 3 datos comentados, deberá presionar el botón Aceptar la nueva clave. Si la clave actual es correcta y la nueva clave coincide con su confirmación, la clave será cambiada. Bandejas. La opción Bandejas permite ingresar a la pantalla en la que se despliegan las siguientes funcionalidades del sistema. Bandeja de entrada, donde se listan todas las tareas que se encuentran bajo responsabilidad del usuario conectado. Bandeja de salida, en la que se detallan todas las tareas generadas por el usuario y que se encuentran activas y en la bandeja de entrada de cualquier otro empleado de la organización. Búsqueda de tareas, opción que permite una búsqueda rápida por diversos criterios. Bandeja de entrada. En la bandeja de entrada, Inbox, el usuario puede acceder a las tareas recibidas y que están bajo su responsabilidad. Los datos relevantes desplegados en esta pantalla son los siguientes. 1. Tiempo asignado y tiempo transcurrido. El reloj se pondrá de un color determinado según el tiempo que haya transcurrido hasta ese momento.
Si aún quedan días para cumplir con la tarea asignada, el color será verde. Si el tiempo asignado se cumple ese mismo día, el color del reloj será amarillo y por último, si la tarea ya tiene un retraso respecto al tiempo asignado, el color será rojo. 2. Número. Es el código autogenerado por el propio sistema como identificador de la tarea. 3. Origen, donde se despliega el nombre del responsable de la última actividad realizada en la tarea. 4. Flujo, campo que muestra el nombre del flujo que conduce las actividades en la tarea seleccionada. 5. Descripción, texto que fue introducido por el usuario iniciador de la tarea. 6. Estado, donde podrán mostrarse dos textos. Derivada, que hace referencia a las tareas recibidas pero que aún no fueron revisadas y abierta. Estado que tienen las tareas que ya han sido vistas luego de presionar el botón. 7. Avance, última etapa cumplida en la tarea. Bandeja de salida. La bandeja de salida es la ubicación en donde se almacenan por defecto todas las tareas que ya fueron enviadas a otro destinatario o fueron reasignadas. Es posible que en esta bandeja también se desplieguen tareas que están en la propia bandeja de entrada del mismo usuario conectado. En la bandeja de salida, Outbox, el usuario puede acceder a las tareas haciendo clic en el botón, acción que abrirá la tarea con motivos de consulta. Si la tarea está bajo responsabilidad de otro usuario, no será posible avanzar el flujo, pero sí será factible agregar comentarios o documentos. Búsqueda de tareas. La pestaña de búsqueda permite encontrar una tarea que ha sido iniciada o en algún momento estuvo en la bandeja del usuario conectado. Los criterios de búsqueda son 3. Descripción, para encontrar una tarea por alguna de las palabras contenidas en su descripción inicial. Número de tarea, a partir del código autogenerado por el sistema. Fecha de inicio, donde el criterio es la fecha en la que la tarea fue iniciada. También se tiene disponible la búsqueda por sitio o nombre del remitente, esto únicamente para los casos en los que se ha registrado la hoja de ruta de entrada dentro de un flujo de correspondencia de entrada. Recomendación: intente buscando las palabras sueltas con y sin acento. De igual manera, se recomienda buscar por partes de palabra, no aplicable a fechas. Apertura de tareas. En cualquiera de las 3 bandejas antes detalladas y luego de hacer clic en la lupita, la misma será abierta. Cada vez que se edite una tarea, se mostrará una pantalla con las siguientes pestañas: Atender, Workflow, Historial, Análisis, Documentos, Subtareas, Copias, Formularios, Hoja de ruta de entrada, Hoja de ruta de salida. Cada una de estas pestañas contiene información importante para la gestión de la tarea que está procesando. Atender. La primera pestaña con la viñeta Atender es la única que va cambiando según la etapa en la que se encuentre dentro del flujo asociado a la tarea que está siendo atendida. La estructura de eFlow permite los siguientes tipos de bloque y por lo tanto, las diferentes posibilidades de despliegue en esta pestaña. Bloques de atención de tareas. Bloques de decisión. Hojas de ruta. Formularios electrónicos. Bloques de calendarización. Bloques de atención de tareas. eFlow permite que se realicen asignaciones automáticas mediante roles o asignaciones manuales a través de asignaciones individuales a personas. Estos bloques derivan en una asignación de tarea al siguiente responsable con una instrucción específica de una acción que debe ser ejecutada. Bloques de decisión. En este tipo de bloque, el sistema plantea en la pestaña Atender una pregunta que debe ser contestada por el usuario para que en función a su respuesta, el flujo siga por una ruta u otra. Hojas de ruta. eFlow es además de un workflow, un gestor de correspondencia de entrada y salida. Por este motivo, tiene implementados dentro de sus opciones de bloque los relacionados a la captura de datos para las hojas de ruta de entrada, en caso de que se desee registrar la información de una carta externa que llega a la organización, o las hojas de ruta de salida, mismas que son utilizadas para el registro de la información de las cartas salientes. Cuando el usuario deba registrar una hoja de ruta, el sistema desplegará el icono y junto a este, el tipo de hoja de ruta que debe registrarse. eFlow tiene además la funcionalidad de generación de CITs, esto para uniformar y automatizar este proceso que muchas veces es manual y puede generar errores de duplicidad. Esta opción está disponible únicamente en el caso de las hojas de ruta de salida. Formularios electrónicos. Esta funcionalidad presentará en la pestaña Atender un botón con el nombre del formulario en el que se le serán solicitados al usuario distintos campos de información que fueron previamente establecidos al momento de la creación del flujo de proceso. Existen distintos tipos de campo que pueden ser utilizados en los formularios, como ser campos de texto, campos numéricos, campos de fecha, listas de opciones, checkboxes e incluso campos de documento. Todos los campos tienen la opción de ser configurados como optativos u obligatorios. Ejemplo: formulario de clientes con los campos de nombre del cliente, teléfono, correo electrónico, tipo de cliente y otros.
Bloques de calendarización. Todos los bloques de atención de tareas tienen desde su configuración inicial un plazo de tiempo en el que la actividad asignada debe ser realizada. Cuando el tiempo sobrepasa este límite preestablecido, se disparan las alarmas correspondientes. En el caso que la actividad asignada depende de agentes externos y que no dependa únicamente de la persona a la que ésta fue asignada, eFlow trae consigo un bloque de calendarización, mismo que permite reprogramar la actividad para que los tiempos asignados se cambien. En estos bloques se abre una agenda en la que se debe escoger la fecha y hora en la que se estima será terminada la actividad, el tipo de tarea que está asociada a la actividad y el periodo de tiempo que tomará realizarla. Una vez realizadas todas las acciones exigidas por la pestaña Atender, el usuario deberá presionar el botón Workflow. En esta pestaña, se desplegará gráficamente el workflow que fue previamente diseñado por el área con las autorizaciones correspondientes y que es el que guía el desarrollo de las actividades en la tarea elegida. Este diagrama desplegará toda la secuencia marcando con color verde todos aquellos bloques que ya hayan sido ejecutados por sus responsables y en rojo el bloque en el que se encuentra actualmente la tarea. Historial. En la pestaña Historial se despliega el registro de todas las actividades y comentarios registrados para la tarea con el detalle de fecha, hora, responsable y descripción del bloque de flujo para cada caso. Análisis. En esta pestaña se despliegan algunos datos para identificar el comportamiento de la organización durante la atención de la tarea en ejecución. Los principales parámetros que esta pantalla muestra son los referidos a los tiempos que cada persona que participó de la tarea retuvo consigo la misma. Esta información es relevante al momento de identificar los cuellos de botella, conociendo con exactitud qué persona y por lo tanto qué área es la que mayor demora agrega en la atención de requerimientos en la empresa. Documentos. La biblioteca de documentos permite tanto registrar como consultar los documentos que han sido registrados como parte de la tarea, esto con fines de documentación y de apoyo en la toma de decisiones en etapas posteriores de la atención de esta. Subtareas. La opción Subtareas permite generar subflujos a partir de otros workflows generados y habilitados en el sistema. Por ejemplo, para la atención de una correspondencia de entrada que tiene un flujo establecido, es posible que sea necesario emitir un informe, mismo que puede ser gestionado mediante otro flujo de trabajo distinto, pero que está asociado a la tarea madre de correspondencia, para este caso. Si no se tienen registrados flujos de copia, no se mostrará ninguna opción especial en esta pestaña. Copias. La pestaña de copias permite crear tareas en las bandejas de otras personas que van reflejando el estado de las tareas originales, esto para fines de conocimiento de las personas elegidas como destino de la copia. Formularios. En esta pestaña se despliegan todos aquellos formularios que hayan sido registrados previamente en la atención de la tarea. Estos contienen toda la información que haya sido establecida como obligatoria y que fue capturada en su momento, pudiendo estar compuesta por campos de texto, números, fechas, listas de selección, checkboxes o documentos. Hoja de ruta de entrada. Cuando se trata de una tarea asociada a un flujo de correspondencia de entrada, se habilitará la pestaña correspondiente donde se desplegarán los datos capturados al inicio de esta. La información en detalle que será exigida al momento de la captura de la carta es la siguiente: fecha y hora de captura. Clasificación, listas que es totalmente parametrizable de acuerdo con requerimientos de la empresa. Número de guía, donde se captura el dato si la correspondencia llega por courier. Fecha del documento, donde se consigna la fecha impresa en la cabecera de la carta. Origen, donde también se pueden parametrizar los posibles orígenes de las cartas. CITE, que permite capturar el número asignado por el emisor y que luego será utilizado por eFlow para fines de búsqueda. Datos del remitente, donde se capturan el nombre, cargo y empresa de la cual proviene la carta. Referencia, campo que por defecto contiene la descripción de la tarea pero que puede ser modificado por el usuario que captura la hoja de ruta. Datos del destinatario, donde se despliegan el área funcional y en base a esta, los usuarios que pertenecen a la misma. Correspondencia digitalizada, campo que permite el escaneo y registro del documento digital para facilidad del envío de la carta, archivando la física en un lugar seguro. Hoja de ruta de salida. Esta pestaña tiene la misma funcionalidad que la hoja de ruta de entrada, con la diferencia que es capturada en los procesos de despacho de correspondencia. Los campos que se capturan en este caso son fecha y hora de captura, clasificación, listas que es también parametrizable. Número de guía, donde se captura el dato si la correspondencia será despachada por courier. Fecha del documento, donde se consigna la fecha impresa en la cabecera de la carta. Origen, donde en el caso de correspondencia de salida se despliega el nombre de la empresa CITE, campo que además de recibir un CITE manual, permite generar uno automáticamente.
Datos del remitente, donde en principio se despliega el nombre del usuario que está procesando la tarea. Puede ser modificado eligiendo el área y luego el nombre. Referencia, campo que por defecto contiene la descripción de la tarea pero que puede ser modificado por el usuario que captura la hoja de ruta. Datos del destinatario, donde se despliegan nombre, cargo y empresa del destinatario de la carta. Correspondencia digitalizada, campo en el que se puede registrar la carta que se está despachando al destino. Con todas las opciones indicadas anteriormente, eFlow puede ser operado por cualquier participante de los procesos definidos y diseñados en el workflow.